Hay libros que nacen para brillar y libros que nacen para esconderse, escritos que se vuelven columnas del mundo y otros que, aun respirando la misma grandeza, quedan condenados a las sombras. El libro de Enoc pertenece a esta segunda estirpe, la de los secretos demasiado peligrosos para estar al alcance de todos, la de las revelaciones que incomodan a los poderosos y despiertan más preguntas de las que dan respuestas. No es casualidad que su nombre se repita como un eco prohibido, ni que su figura aparezca como una grieta en la memoria sagrada de la humanidad. Porque ahí donde la Biblia dice escuetamente que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, este libro nos abre un abismo lleno de ángeles caídos, gigantes devoradores y cielos repletos de fuego y misterio. Se cuenta que durante siglos este texto estuvo perdido para el mundo occidental, arrinconado en la tradición etíope, que lo guardó como quien custodia un tesoro de fuego. Mientras en Europa se alzaban catedrales y se discutía qué evangelios debían ser admitidos en la Biblia, allá en las tierras altas de Etiopía se recitaban aún las visiones de Enoc como parte viva de su fe. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando un explorador escocés, James Bruce, lo rescató de aquellas montañas, regresando con varios manuscritos que causaron un temblor entre los eruditos de Europa. Era como si la tierra misma entregara un fragmento olvidado del cielo, un pedazo de la memoria arrancada a propósito de la historia oficial. La pregunta que se abre es inevitable. ¿Por qué fue expulsado de la Biblia? ¿Qué contenía que podía resultar tan incómodo? Si observamos con cuidado, descubrimos que el libro de Enoc habla de rebeliones en los cielos, de seres divinos que descienden a la tierra para mezclarse con las hijas de los hombres, de secretos transmitidos que alteran el equilibrio del mundo. Un relato donde los vigilantes enseñan a los humanos las artes de los metales, de los encantamientos, de la astrología prohibida, y donde el castigo de los gigantes marca un antes y un después en la relación entre lo divino y lo humano. No es difícil entender entonces que este texto levantara sospechas en los guardianes del dogma, pues presentaba a los ángeles no como mensajeros perfectos, sino como rebeldes capaces de caer, de amar, de enseñar y de ser condenados. La misma estructura del universo que el libro describe con soles y lunas regidos por leyes inmutables, con puertas de vientos que sostienen el equilibrio de la creación, parecía abrir más puertas que cerrarlas. Y quizá esa era la mayor amenaza, un conocimiento que no cabía en los muros de una fe cerrada. Desde su recuperación, el libro de Enoc ha sido leído como profecía, como mito, como gnosis, un mapa oculto del cosmos. Para algunos es una llave para comprender la raíz del cristianismo, para otros un eco de los mitos sumerios y de la memoria atlante, y para no pocos una confirmación de que lo que llamamos ángeles puede ser interpretado como visitantes de otros mundos. Sea como sea, lo cierto es que el mero hecho de que existiera y fuera prohibido le da un aura de misterio irresistible. Así comienza nuestro viaje.
entrando en un libro que estuvo más de 1000 años enterrado en la penumbra, que reaparece como un río subterráneo que vuelve a salir a la luz y que nos obliga a preguntarnos qué secretos guardaba el silencio de los siglos. Porque no es solo un texto antiguo, es la huella de una batalla espiritual, un espejo en el que resuena la pregunta más temida por cualquier poder establecido. ¿Y si lo que nos ocultaron era precisamente lo que más necesitábamos saber? Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Enoc y los ángeles caídos, el secreto borrado de la Biblia. Enoc aparece en la Biblia de manera casi fugaz, como una sombra que apenas deja huella, y sin embargo, esa sombra se convierte en un abismo cuando nos asomamos al libro que lleva su nombre. Génesis nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y esa escueta frase ha hecho correr ríos de tinta, pues encierra el misterio de un hombre que no conoció la muerte como los demás. El libro de Enoc expande ese silencio por un torrente de visiones, mostrándonos a un patriarca que cruza los límites del cielo, que conversa con los vigilantes y que contemplan los secretos del universo. Para entenderlo, hay que situarse en el marco del judaísmo del Segundo Templo, entre los siglos III a.C. y I después de Cristo. Una época convulsa donde proliferaban las corrientes apocalípticas, cargadas de visiones, profecías y expectativas de un juicio inminente. Allí se incubaron las ideas que después bebería el cristianismo, la figura del Mesías, la esperanza de una restauración final, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. El pueblo de Israel, sometido a imperios sucesivos, encontraba en estos escritos una esperanza y también una advertencia. El mundo visible no era todo. Detrás del telón actuaban fuerzas más grandes, y la historia de los hombres estaba atravesada por la rebelión de los cielos. El personaje de Enoc se convertía así en el mediador perfecto. No es un rey, ni un profeta tradicional, sino un justo que recibe la gracia de ser llevado más allá de la carne. En su figura resuena la posibilidad de que el ser humano trascienda, de que un mortal pueda asomarse al orden secreto del cosmos. Su relato recuerda a las ascensiones chamánicas de otras culturas, a los viajes visionarios de quienes cruzan el umbral para traer un mensaje a los suyos. Enoc, en cierto modo, es el viajero que desvela lo que los dioses quisieron ocultar. El mundo que describe su libro es un escenario en el que conviven hombres y seres celestes. Allí, los ángeles no son simples mensajeros luminosos, sino guardianes, rebeldes, caídos, maestros de saberes prohibidos. Es un universo donde los gigantes nacen de la unión ilícita, donde la tierra gime bajo el peso de los hijos de los vigilantes y donde el juicio divino se cierne como espada. Enoc es testigo y narrador de este drama, y por eso su libro respira esa atmósfera densa de revelación prohibida.
Quien lo lea con ojos atentos descubrirá que no se trata solo de un relato piadoso, sino de un mapa que conecta lo humano con lo cósmico. Los soles, las lunas, las estrellas obedecen leyes que Enoc describe con precisión casi matemática, como si hubiera tenido acceso a un conocimiento más cercano a la ciencia que al mito. Esa mezcla de visiones celestes y advertencias morales lo convierte en un texto inclasificable, medio profecía y medio manual de los secretos del universo. Así se abre el mundo de Enoc, un espacio donde lo divino y lo humano se tocan con peligro, donde la frontera entre el cielo y la tierra se difumina y donde el conocimiento, en lugar de ser regalo, se convierte en carga. Un mundo inquietante que nos prepara para el capítulo más perturbador de su relato: la llegada de los vigilantes, la rebelión de los ángeles y el nacimiento de los gigantes. Dicen que todo comenzó con un deseo, un instante en que la eternidad se inclinó hacia la carne y los guardianes del cielo, los llamados vigilantes, miraron a las hijas de los hombres y las vieron hermosas. El libro de Enoc describe este momento con una mezcla de solemnidad y escándalo. Ángeles que, en vez de custodiar el orden divino, deciden abandonar su morada luminosa para descender al mundo de los mortales. No fue un capricho de uno, sino un pacto colectivo, una conspiración secreta en la cumbre del monte Hermón, donde juraron juntos sellar el destino de la humanidad. Su líder, Senyaza, sabía que aquel acto no tenía perdón, que la caída sería irreversible, pero aún así convenció a sus compañeros. Hagamos un juramento y comprometámonos todos con un pacto sagrado a no abandonar este propósito hasta llevarlo a cabo. Así, lo que debía ser fidelidad se tornó en rebeldía, y lo que era misión de custodia se transformó en transgresión ardiente. Y descendieron, tomaron esposas humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes descomunales que devoraban todo lo que hallaban a su paso. La tierra, dice Enoc, se llenó de violencia, la sangre manaba como río, y los gritos de los hombres subieron hasta el cielo. Pero no fue solo la mezcla de sangres lo que alteró el equilibrio, sino el conocimiento que los vigilantes trajeron consigo. Azazel enseñó a los hombres a forjar armas y a las mujeres a embellecerse con cosméticos. Senyaza transmitió encantamientos y astrología. Otros revelaron los secretos de las raíces, las hierbas, los metales y las estrellas. El saber que en principio es luz se volvió sombra cuando fue entregado sin medida, cuando en vez de elevar corrompió. Aquí late un eco universal. La caída no ocurre solo por lujuria, sino también por la soberbia de compartir lo que estaba vedado, de desvelar lo que no estaba listo para ser entendido. El resultado fue un mundo convulso, gigantes insaciables que arrasaban los campos, hombres pervertidos en guerras y hechicerías, mujeres convertidas en objeto de artificio,
la creación entera trastocada. La tierra clamaba, los mares temblaban, los cielos se agrietaban bajo el peso de la rebelión. Y fue entonces cuando los justos clamaron al Altísimo, y los ángeles fieles llevaron ante él la queja del mundo. Mira lo que los vigilantes han hecho. Mira cómo la tierra perece. En este punto, el relato enciende una resonancia perturbadora. Ángeles que caen por deseo, gigantes que devoran la vida, secretos entregados antes de tiempo. ¿No es acaso una metáfora de lo que el hombre mismo ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia? La intención de tomar lo que aún no comprendemos, la obsesión por un poder que siempre trae consigo destrucción. Y así, cuando los vigilantes pensaron que ya nada podía detenerlos, cuando la tierra parecía condenada a ser campo de gigantes y hechizos, la respuesta del cielo se preparaba. El juicio se acercaba implacable como un trueno. El clamor de la tierra había subido demasiado alto. Los gemidos de los hombres y el rugido de las bestias resonaban en las cámaras celestes, y entonces el Altísimo pronunció sentencia. El libro de Enoc describe ese instante como un temblor cósmico. Los ángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, reciben órdenes directas para sofocar la rebelión. La paciencia divina había llegado a su límite, y lo que se había sembrado en secreto en el monte Hermón iba a ser arrancado de raíz. Miguel, príncipe de las milicias, debía atar a Senyaza y a los suyos, los líderes del complot, encadenarlos en valles oscuros y arrojarlos a las profundidades hasta el día del juicio. Gabriel debía alzar su espada contra los gigantes y hacer que se exterminaran entre sí, hasta que la tierra quedara limpia de su estirpe insaciable. Rafael recibió el encargo más duro: encadenar a Azazel, el portador del saber prohibido, atarlo de pies y manos, lanzarlo al desierto en un abismo ardiente y cubrirlo de piedras agudas hasta el fin de los tiempos. Y Uriel, el iluminador, debía anunciar el diluvio que vendría a purificarlo todo, a arrasar la violencia y devolver al mundo un orden nuevo. Enoc se convertía entonces en mediador. Los vigilantes desesperados le ruegan que interceda por ellos, que escriba un memorial suplicando clemencia. Enoc obedece y presenta la súplica, pero la respuesta que recibe es helada. No habrá perdón, no habrá retorno. Los que abandonaron su morada no volverán jamás a ella. El castigo está sellado. Aquí el libro nos transmite una sensación sobrecogedora. La misericordia que parecía infinita tiene también un límite cuando se rompe la armonía de la creación. El juicio se ejecuta con una violencia que estremece. Los Nefilim, aquellos gigantes que habían dominado los campos, se matan entre sí bajo la orden del cielo, como si la misma sangre que los había engendrado reclamara su precio. Los vigilantes son arrojados a prisiones de tinieblas.
un eco anticipado del infierno cristiano, encadenados bajo montañas hasta que llegue el día del gran juicio, y la tierra, que había estado al borde del colapso, empieza a respirar de nuevo mientras las aguas del diluvio se preparan para borrar las huellas de aquella transgresión. La imagen que queda es la de un Dios que no tolera la corrupción de sus criaturas, un cosmos donde la rebelión tiene consecuencias eternas. Pero también resuena un dilema inquietante. ¿Era el saber mismo el que estaba prohibido o la manera de entregarlo? ¿Fue el pecado de los vigilantes amar o enseñar? ¿O ambas cosas? Lo que queda claro es que ese conocimiento, dado sin medida, sin proceso, abrió una herida que ni los siglos ni las aguas pudieron cerrar del todo. Enoc, testigo de todo, no es un simple cronista, es el hombre que se atreve a mirar el juicio y aún así sigue caminando con Dios, llevado a los cielos para contemplar misterios que ningún mortal había visto. Ese viaje será el centro del siguiente movimiento. Las visiones cósmicas, el mapa de soles, lunas y estrellas que revelan un universo ordenado, pero atravesado de un secreto que aún hoy nos resulta desconcertante. Entonces Enoc es arrebatado a lo alto, y el tono del relato cambia como si de pronto la voz humana se quedara corta para describir lo que ven sus ojos. Ya no está entre los hombres ni entre los ángeles caídos. Ahora camina por los pasillos del cielo, llevado por guías que le muestran lo que ningún mortal había contemplado jamás. Lo que allí se abre ante él no es un simple firmamento tachado con estrellas, sino una arquitectura sagrada, un engranaje perfecto donde el tiempo, la luz y el viento se entrelazan como piezas de un reloj divino. Enoc habla de las puertas del sol y de la luna, de los lugares por donde entran y salen en su recorrido, como si cada astro obedeciera a las leyes inmutables trazadas desde el inicio. Describe con asombrosa precisión los ciclos lunares, los cambios de fases, las estaciones, los días contados en un calendario que parece anticipar una visión astronómica, aunque expresada en lenguajes simbólicos. Es como si el patriarca hubiera recibido un mapa del cosmos, una cartografía celeste que combina ciencia y revelación. En sus palabras late una intuición de que todo está ordenado, de que nada es azar, que incluso la estrella más pequeña ocupa su lugar en la sinfonía del universo. Y no se detiene ahí. Contemplan las casas de los vientos, los torbellinos que soplan desde los 4 puntos cardinales, cada uno con su función, unos trayendo fertilidad y vida, otros sequía y destrucción. Habla de los relámpagos, de los truenos que son custodiados en cámaras secretas hasta que llega su momento de estallar sobre la tierra. Es un desfile de fuerzas cósmicas vistas no como fenómenos naturales, sino como misterios guardados por seres que vigilan su cumplimiento. Enoc se interna también en visiones más inquietantes, montañas de fuego eterno,
ríos ardientes que cruzan los cielos, estrellas encadenadas que esperan su condena, como si incluso los astros pudieran rebelarse y ser castigados. Aquí el texto se vuelve casi apocalíptico, anticipando esa idea de que el cosmos no es estático, sino dramático, atravesado de luchas, de juicios y de misterios ocultos a la mirada común. Lo fascinante es cómo todo esto se mueve entre la ciencia y el mito. Para algunos, estas descripciones podrían encerrar restos de un conocimiento astronómico muy avanzado, traducido en símbolos para una mente antigua. Para otros, no es más que poesía visionaria, metáforas de un hombre extasiado en su encuentro con lo divino. Pero lo cierto es que este viaje celeste se siente demasiado preciso para ser solo alucinación y demasiado cargado de misterio para ser simple ciencia. Enoc, al regresar de estas visiones, no vuelve como quien sueña y despierta, sino como un testigo transformado. Ha visto cómo las órbitas del Sol y la Luna se cruzan en armonía, cómo los vientos soplan desde moradas invisibles, cómo las estrellas tienen nombre y destinos, y ha comprendido que todo lo que ocurre en la Tierra está inscrito en un orden mayor. Es ese mismo orden el que le permite anticipar lo que vendrá, la llegada del elegido, el Hijo del Hombre, que se alzará para juzgar a reyes y poderosos, un Mesías que se anuncia siglos antes de que los evangelios lo nombren. Ese será nuestro próximo paso, adelantarnos en las profecías mesiánicas de Enoc, donde el libro parece adelantarse a la figura de Cristo y nos obliga a preguntarnos si estamos ante una simple coincidencia histórica o ante un hilo oculto que une la tradición judía con la raíz del cristianismo. Y así, después de contemplar el orden de los cielos y los abismos, donde las estrellas aguardan su condena, Enoc escucha un mensaje que no pertenece al presente, sino al porvenir. En medio de sus visiones surge la figura de un ser misterioso, al que llama el Hijo del Hombre, también el elegido, el ungido, el que se sienta sobre un trono de gloria rodeado de ríos de fuego y al que toda rodilla se inclina. El pasaje estremece porque fue escrito siglo antes de Jesús y sin embargo sus palabras parecen describirlo con una claridad casi insoportable. Enoc ve que este ser no es un ángel ni un hombre común, sino alguien nacido de la humanidad y a la vez persistente. Alguien que recibe del Altísimo la misión de juzgar a reyes y poderosos, de abatir a los violentos y de salvar a los justos. Este es aquel a quien la justicia pertenece, dice el texto, y agrega que todas las obras de los hombres serán pesadas ante él. El eco es inevitable. Cuando en los evangelios Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que vendrá en gloria, ¿no está bebiendo de esta tradición enociana, la misma que la Iglesia luego trató de silenciar?
Imagina la fuerza que estas palabras tuvieron en una época donde los pueblos vivían bajo el yugo de imperios. Para quienes sufrían opresión, escuchar que habría un juez supremo que derribaría a los tiranos y pondría fin a la injusticia era un consuelo y a la vez una amenaza directa a los poderes establecidos. No extraña que este libro se volviera incómodo, pues representaba una visión mesiánica que no dependía de sacerdotes ni de reyes, sino de un elegido que vendría a trastocar el orden del mundo. El Hijo del Hombre aparece en las visiones de Enoc rodeado de gloria, pero también de compasión por los justos. Es juez implacable, pero también luz para los que buscan la verdad. Aquí late una dualidad fascinante. Por un lado, la condena absoluta a los que corrompen la tierra. Por otro, la promesa de vida eterna a los que se mantienen firmes en medio de la oscuridad. En este contraste se anticipa el corazón mismo del mensaje cristiano. Juicio y salvación, justicia y misericordia, el final de los tiempos y el inicio de un reino nuevo. Para algunos, esto no es casualidad, sino prueba de que el cristianismo primitivo bebió del manantial de Enoc. Para otros, son sólo paralelismos propios de un ambiente apocalíptico compartido en el judaísmo de aquellos siglos. Sea como fuere, lo cierto es que leer hoy esas profecías produce escalofríos. Parece que un eco del futuro se coló en la voz de un patriarca que nunca murió. Y este es el gran enigma. ¿Cómo un libro que anuncia de forma tan poderosa al Mesías fue después condenado al olvido? ¿Qué peligro escondían sus páginas para que se le negara un lugar en el canon bíblico? La respuesta nos llevará a un terreno oscuro, el de las exclusiones deliberadas, el de la memoria prohibida, el de los textos que fueron arrancados de raíz para que la verdad oficial no se resquebrajara. El destino del libro de Enoc es el destino de tantos textos incómodos. La condena al silencio. Mientras en los primeros siglos de nuestra era circulaba con fuerza entre comunidades judías y cristianas, mientras era citado por autores como Judas en el Nuevo Testamento y por algunos padres de la Iglesia, poco a poco empezó a desaparecer de la escena oficial. Fue como si una mano invisible hubiera decidido cerrar sus páginas y enterrarlas bajo la arena del olvido. Las razones no son difíciles de intuir. El libro de Enoc habla de ángeles rebeldes que habían corrompido a la humanidad, de un conocimiento prohibido que había sido entregado a los hombres, de un Mesías que vendría a trastocar los poderes de este mundo. Todo eso era dinamita para una religión que buscaba consolidar un canon único, ordenado, sin grietas por donde pudiera colarse la duda. Admitir a Enoc era abrir la puerta a un relato donde los ángeles podían caer, donde los gigantes habían caminado entre nosotros, donde el cosmos entero estaba en disputa. Y así, con el tiempo, las autoridades eclesiásticas fueron relegándolo hasta que en Occidente se perdió por completo. Sin embargo, mientras Roma lo silenciaba, Etiopía lo guardaba como un tesoro.
Allí, en la iglesia etíope, el libro de Enoc nunca fue apócrifo, nunca fue prohibido, sino parte viva de su canon sagrado. Durante más de 1000 años, los sacerdotes lo copiaron, lo recitaron, lo enseñaron como palabra revelada. Era como si el texto hubiera buscado refugio en los montes altos, a salvo de los concilios y las tijeras del poder. Y fue allí donde, en el siglo XVIII, James Bruce lo encontró, llevando a Europa varios manuscritos que despertaron un asombro casi incrédulo. El fantasma de Enoc volvía a hablar después de tantos siglos de silencio. Y por si quedaba alguna duda de su antigüedad, los rollos del Mar Muerto, hallados en Qumrán a mediados del siglo XX, confirmaron su linaje. Fragmentos en arameo del libro de Enoc estaban allí, escritos siglos antes de Cristo, testigos mudos de que este hecho había circulado entre las comunidades judías mucho antes de que el cristianismo naciera. Esa confirmación devolvió al libro su peso histórico y espiritual, demostrando que no era una invención tardía, sino una voz profunda de la tradición apocalíptica. Lo fascinante es pensar en todo lo que se perdió por ese silencio impuesto. ¿Cuántos cristianos, cuántos judíos, cuántos buscadores del misterio habrían comprendido mejor la raíz de su fe si hubieran tenido estas visiones a la vista? ¿Cómo habría cambiado la teología, la historia misma, si Enoc hubiera permanecido abierto en el canon bíblico? Nunca lo sabremos, pero esa ausencia dejó un hueco que aún hoy se siente. Y sin embargo, los libros prohibidos nunca mueren del todo. El de Enoc sobrevivió como un río subterráneo, esperando su momento para volver a brotar. Y al reaparecer, trajo consigo preguntas incómodas. ¿Qué otros textos se perdieron? ¿Qué más se los ocultó? ¿Qué parte de la memoria humana fue arrancada para mantener un relato oficial? Aquí la narración nos lleva a un cruce de caminos. Por un lado, la certeza de que Enoc fue silenciado. Por otro, las resonancias que despierta en tradiciones paralelas, desde los mitos sumerios hasta las lecturas gnósticas y las especulaciones modernas sobre visitantes de las estrellas. Ese es el terreno al que nos asomaremos ahora, cuando el libro de Enoc se convierte en puente hacia otros misterios y sus ángeles caídos empiezan a parecerse demasiado a los dioses rebeldes de otras culturas. El libro de Enoc, aunque nacido en el corazón del judaísmo, parece extender sus ramas mucho más allá, como si fuera un árbol que hunde sus raíces en una memoria compartida por toda la humanidad. Cuando uno lee sus páginas, con ángeles que bajan del cielo para unirse a mujeres humanas, gigantes que dominan la tierra y saberes prohibidos entregados a los hombres, el eco que resuena no es solo bíblico, es también sumerio, egipcio, gnóstico, incluso moderno. Porque, ¿qué son esos vigilantes rebeldes sino una versión más de los Anunnaki de Mesopotamia? Aquellos dioses que descendieron a la tierra para enseñar artes y ciencia a los mortales.
que son los Nefilim gigantes, sino los mismos héroes semidivinos que en tantas culturas aparecen como fundadores y tiranos? Hay quien ve aquí un mito universal, el de la caída del cielo sobre la tierra, el de la unión peligrosa entre lo divino y lo humano, siempre castigada, siempre temida, pero siempre repetida. Los gnósticos, siglos después, leyeron en Enoc una clave distinta. Los vigilantes no eran simplemente ángeles descarriados, sino arcontes, poderes intermedios que esclavizan al hombre y ocultan la luz verdadera. Para ellos, el libro mostraba la evidencia de que el mundo no estaba gobernado por un Dios único y perfecto, sino por fuerzas contradictorias, algunas luminosas, otras tiránicas, y que el conocimiento liberador era la única vía de escape. Así Enoc se convierte en un eslabón que conecta la Biblia con la gnosis, la tradición oficial con los evangelios secretos. Y en nuestros días, la ufología moderna ha vuelto a abrir ese pasaje como si fuera un manual de contactos extraterrestres escrito en clave antigua. Los vigilantes serían visitantes de otros mundos, seres que descendieron con tecnología avanzada, disfrazada en el relato como secretos del cielo, y que al mezclarse con la humanidad, alteraron su destino. Los Nefilim, en esta lectura, serían híbridos, mitad humanos, mitad forasteros cósmicos, borrados después por un diluvio global que no sería castigo divino, sino catástrofe geológica. Puede sonar atrevido, pero es innegable que el libro de Enoc, leído desde esa óptica, encaja demasiado bien con la idea de antiguos astronautas que popularizaron autores contemporáneos. El magnetismo del texto está precisamente en eso, en que cada época lo interpreta a su manera, y en todas despierta la misma sensación de que toca un nervio oculto de la verdad. Los judíos del Segundo Templo lo leyeron como advertencia, los cristianos primitivos como profecía, los gnósticos como revelación secreta, y los modernos como clave cósmica. En todos los casos, Enoc aparece como el mediador entre mundos, el que se atreve a cruzar la frontera y traer noticias del otro lado, aunque esas noticias incomoden a los guardianes del poder. Y quizá ahí esté la razón de su fuerza, porque no habla solo de ángeles caídos y gigantes devoradores, sino de nosotros mismos. Habla de la eterna tentación de buscar el conocimiento sin medida, de amar lo prohibido, de desafiar las normas celestes, de intentar tocar el cielo aunque el precio sea la caída. Enoc no es solo un libro antiguo, es un espejo donde cada generación se ve reflejada y donde cada buscador reconoce su propia hambre de misterio. Ahora que hemos recorrido su historia, del resplandor al silencio, del destierro a la resurrección, del mito a la profecía y de la profecía al símbolo, queda la gran pregunta: ¿qué nos dice hoy? ¿Es advertencia, esperanza, revelación o todo a la vez?
Y mientras cerramos estas páginas, no podemos olvidar que hubo quienes leyeron en Enoc algo más que historias de ángeles rebeldes y gigantes perdidos. Los antiguos gnósticos vieron en estos relatos una clave secreta. Los vigilantes no eran simples guardianes descarriados, sino arcontes, potencias que esclavizan al hombre en la materia. Para ellos, detrás de toda esa rebelión estaba el eco de un poder mayor, el demiurgo, un falso dios que se presentaba como creador, pero que en realidad era un tirano cósmico. Y en ese espejo, la figura del Hijo del Hombre se convertía en el revelador que venía a desenmascararlo, a liberar a las almas atrapadas en esta cárcel de barro. Es solo una pincelada, una grieta que se abre en el relato de Enoc y que siglos después se transformaría en toda una cosmovisión, una visión peligrosa, herética para los guardianes del dogma, pero fascinante porque nos obliga a preguntarnos: ¿y si el mundo que vemos no fuera obra de un Dios perfecto, sino la sombra de otro más oscuro? Pero esa, amigos, es otra historia y merece ser contada con toda su fuerza en otro momento. Ahora llega el momento de quedarnos en silencio y dejar que lo escuchado respire dentro. Porque el libro de Enoc no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos devuelve preguntas que siguen abiertas. Nos habla de ángeles que quisieron ser hombres y de hombres que aspiraron a secretos de ángeles. De gigantes que arrasaron el mundo y de un juicio que cayó como fuego sobre los rebeldes. Pero si rascamos un poco, descubrimos que en realidad nos está hablando de nosotros mismos, de esa pulsión eterna por ir más allá del límite, por tomar lo que aún no comprendemos, por jugar con fuerzas que pueden elevarnos o destruirnos. El silencio impuesto a este libro durante siglos también tiene un mensaje. Hay verdades que el poder teme, no porque sean mentira, sino porque rompen las paredes de lo establecido. Enoc fue arrancado del canon porque mostraba un universo demasiado vivo, demasiado inquietante, con ángeles capaces de caer y con un Mesías que venía a ponerlo todo patas arriba. Y quizá lo más incómodo de todo era que ponía en nuestras manos la idea de un conocimiento peligroso, un saber que no espera a que la autoridad lo bendiga, sino que se ofrece directo, con todo su riesgo. Hoy, cuando lo volvemos a leer, no importa tanto si lo interpretamos como mito, como profecía mesiánica, como ciencia disfrazada, o incluso como memoria de contactos estelares. Lo importante es que sentimos en él un pulso vivo, una vibración que atraviesa el tiempo y nos recuerda que el ser humano siempre ha estado entre dos aguas: la obediencia al orden y la atracción por la rebelión, la fe en lo invisible y la tentación de querer verlo todo. Quizá por eso el personaje de Enoc sigue fascinando. Un hombre que no conoció la muerte, que fue arrebatado para caminar con Dios, que se convirtió en mensajero de secretos prohibidos. Es la figura del mediador, del que se atreve a mirar donde los demás no se atreven, y luego regresa marcado por esa visión. Su libro no nos da respuestas cerradas,
Nos deja en cambio la sensación de haber rozado un misterio que no se puede atrapar con la mente, solo intuir con el alma. Así queda flotando la pregunta: ¿qué nos dice el Enoc de hoy? Tal vez que el conocimiento nunca es neutro, que cada revelación lleva consigo un precio, que lo divino y lo humano se buscan y se temen al mismo tiempo. Tal vez que no estamos solos, nunca lo hemos estado, y que lo que ocurrió en los días antiguos sigue ocurriendo en secreto en formas que apenas sospechamos. O quizá simplemente que el verdadero misterio no está en los ángeles caídos, ni en las estrellas encadenadas, sino en nuestra capacidad de mirar hacia arriba y preguntarnos qué lugar ocupamos en este inmenso tapiz. Y al cerrar el libro de Enoc, no sentimos que hayamos acabado, sino que hemos abierto más puertas de las que cerramos. Como todo misterio auténtico, no busca resolver, sino despertar, porque tal vez el mayor secreto de Enoc no es lo que nos cuenta, sino lo que nos obliga a preguntarnos. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas, pero a veces entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.